Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer dos problemas de la guía 4, de la última parte de la guía 4, o sea, de la guía de flujos viscosos, y con estos problemas deberían poder completar lo que queda de la guía. La idea es que quede tiempo para consultas al final de la clase, así que pueden aprovechar. Bueno, empecemos entonces con el primer problema, que es el problema 10, que básicamente consiste en un plano infinito y, bueno, un plano infinito que está oscilando con una frecuencia omega y queremos ver qué le pasa al flujo que está en el semiplano superior. Entonces, nada, tenemos un fluido incompresible con densidad reuniforme, medio en las condiciones que teníamos siempre. Y lo que queremos estudiar es el régimen donde ya pasó el transitorio y se estableció un régimen oscilante en el fluido. Entonces, en términos de la discusión de las simetrías del problema y las dependencias, etcétera, fíjense que es bastante parecido a lo que veníamos resolviendo hasta ahora, con la diferencia de que ahora sí va a haber una dependencia explícita con el tiempo. Entonces, lo que teníamos en general, bueno, para este problema, es que la dependencia en Z es nula y que tampoco hay campo de velocidad en Z, o sea, en la dirección saliente. Y además tenemos simetría de traslación en X. Entonces, con estos dos argumentos, lo que podemos decir es que, de nuevo, ¿no? El campo de velocidades puede tener una componente en X, que va a depender de Y y del tiempo en X versor, y a priori una componente en Y que tiene las mismas, o sea, que depende de las mismas cantidades en Y versor. Y acuérdense, como vimos la vez pasada, que por incompresibilidad lo que se seguía es que la componente en I de la velocidad era 0, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de esto? ¿A alguien le había quedado una duda de este argumento de por qué tiramos la velocidad en I? Bueno. En el contorno. Claro, o sea, en todo el espacio, ¿no? Ah, en todo el O espacio. sea, de la condición de incompresibilidad lo que sacás es que la derivada respecto de I es 0, y usando el hecho de que en I igual a 0, la velocidad en I es 0, te queda que es 0 en todo el espacio. Bien, entonces... El plano Bien. no entiendo en qué dirección se está moviendo, perdón. Ah, perdón, es que me olvidé poner la flecha. El plano se mueve así. O sea, Ah, se con mueve en razón, X. sí. Claro, sí, o sea, si no, la condición que acabo de decir, que la velocidad en igual a 0 es 0, no tiene sentido, ¿no? La velocidad vertical. Bien. Entonces, lo que nos terminaba quedando es que el campo de velocidad es una U de I y de T que está en X versor. Entonces, de las ecuaciones de Navier-Stokes, que acuérdense que eran en general du de T más U escalar gradiente de U, igual a menos 1 sobre ρ gradiente de P más nu laplaciano de U, cuando las escribimos en ausencia de fuerzas externas, como es este caso. Para un campo que tiene esta forma, o sea que está en X y depende de Y, lo que pasa es que este término se va a anular. Y por otro lado, por las simetrías, lo que teníamos es que el gradiente de P también termina siendo 0. Acá me estoy concentrando como en la componente, la proyección en X de la
de la ecuación de Navier-Stokes, que es la que nos interesa mirar. Si estoy yendo muy rápido, me estoy salteando muchos pasos y prefieren que sea más explícita, díganme y lo hago. No, creería que no. Ok. Bien, perfecto. Genial, bueno, igual cualquier cosa me frenan y lo escribimos con más cuidado. Entonces, Navier-Stokes en X, lo que nos queda es que du a dt va a ser igual a nu laplaciano de u, que es nu derivada segunda de u respecto de i dos veces. Entonces, nosotros ahora vamos a mirar solamente el estacionario, o sea, queremos ver cuando ya pasó el transitorio. Y en ese contexto, las condiciones de contorno van a ser que la velocidad en igual a 0 para todo tiempo tiene que ser básicamente la misma velocidad, o sea, se tiene que mover con la placa. Y por otro lado, lo que vamos a pedir es que cuando i tiende a infinito, el campo de velocidades esté acotado. Entonces, bueno, el enunciado ya nos sugiere directamente proponer que el campo de velocidades, lo voy a escribir todo a escalar, es la parte real de un, ¿cómo le puse yo? De una amplitud que va a depender de i por una oscilación que va a oscilar como la placa. Fíjense que, bueno, como la ecuación nos quedó lineal, podemos trabajar en el plano complejo y después tomar parte real. Digo que nos quedó lineal porque básicamente se nos anula el término que da la no linealidad de Navier-Stokes, que es el término de U escalar gradiente. Entonces, bueno, nada, ya lo hicieron seguramente muchísimas veces esto, pero reemplazo las derivadas en la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, de U a dt me baja a un i omega, y después la derivada segunda de u respecto de i es simplemente derivar la amplitud dos veces multiplicado por la exponencial. Entonces, cuando reemplazo esto, me termina quedando i omega tilde así que cuando cancelo las exponenciales, me termina quedando esto. Bien. Recuerden que el u, este u tilde, esta amplitud, puede ser una función compleja. Así que, bueno, nada, esta ecuación diferencial súper estándar, vamos a proponer que u sea de esta pinta. O sea que cuando reemplazo en la ecuación diferencial, lo que me termina quedando es que k cuadrado menos i omega sobre nu es igual a 0. O sea que k cuadrado es igual a i omega sobre nu. Bueno, como k es un número complejo, lo puedo escribir como su módulo por e a la guitita, donde guitita es la fase. Y entonces, bueno, obviamente, ¿no? K cuadrado, que no es el módulo de K al cuadrado, va a ser esto, ¿no? Ay, me está quedando todo muy pegadito. ¿Se ve bien ahí? Bueno, asumo que sí. Sí, está bien. Bueno, genial.
Y por otro lado, I omega sobre nu, lo puedo escribir como omega sobre nu por E a la I pi sobre 2. Así que finalmente, cuando junto las cosas, o sea, cuando igualo, lo que me termina quedando es que el módulo de K al cuadrado es omega sobre nu y que, por otro lado, vale esta igualdad. O sea que, finalmente, me puedo escribir K como raíz de omega sobre nu por 1 más I dividido raíz de 2, o, bueno, nada, eso, ¿no? Entonces, cuando uno junta todo, lo que terminamos teniendo es que la amplitud compleja se escribe como A por E a la omega sobre 2 nu raíz por 1 más I por I más B bien. Entonces, de las condiciones de contorno, lo que tenemos es que el campo tiene que estar acotado cuando I tiende a infinito. Así que con esa restricción, lo que pedimos es que A sea igual a 0, ¿no? Entonces, lo voy a escribir solo para que quede. Con esto tiramos A. Y por otro lado, la otra condición que teníamos es que en I igual a 0, la amplitud tiene que ser, o sea, el campo de velocidad, ¿no? Tiene que valer esto. Así que de acá sacamos que B tiene que ser igual a U0. Entonces, ahora, fíjense que esta cantidad que está acá tiene que tener dimensiones de 1 sobre longitud, ¿no? Para que el exponente sea dimensional. Entonces vamos a llamar, voy a definir delta como 2 nu sobre omega raíz. Y con esto entonces el campo de velocidad, bueno, sí, el campo de velocidad se va a escribir como la parte real de U0 por E a la menos I sobre delta por E a la I omega t menos I sobre delta. O sea, cuando le tomo la parte real, lo que me termina quedando es esto, ¿no? Coseno de omega t. O sea, lo que nos quedó básicamente es un coseno que tiene una amplitud que está modulada por una exponencial decreciente. Si lo... No, perdonen, hoy estoy lenta, así que ténganme paciencia. Fíjense que o sea, delta lo que nos está dando es una medida de qué tan rápido decae la amplitud del campo de velocidad, ¿sí? O sea, es una medida de hasta qué distancia el movimiento de la pared es apreciable, ¿sí? Si se fijan, aparte esta ecuación se parece mucho a una onda transversal que está amortiguada, aunque tengan cuidado porque no es exactamente, no es que se está propagando una onda porque no tengo ninguna fuerza restaurativa en el medio, sino que es simplemente la difusión de la vorticidad, ¿no? Pero se parece mucho. Entonces veamos qué pinta tiene esto para un tiempo fijo, digamos, qué sé yo, para simplificar, tomemos omega t igual a 0. Lo que vamos a tener es que U sobre U0 es esto, ¿no? Así que
cuando hacemos un dibujito de esto, esto no está muy a escala, pero bueno. Lo que tenemos es entonces un coseno, ¿no? Que está modulado. Y el campo de velocidad lo que hace es hacer algo así, ¿no? Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno. Entonces, en uno de los incisos nos pregunta encontrar, nos pide encontrar delta, o sea, creo que les dije, ¿no? Que se llama longitud de penetración, usando análisis dimensional. Entonces, vamos con eso. Entonces, dijimos que las dimensiones de delta tiene dimensiones de longitud. Y como variables del problema, ¿qué tenemos? Tenemos U0, tenemos omega, tenemos nu, ¿no? En principio no tenemos ninguna otra, o sea, porque en nu juntamos el rho y el mu. Fíjense que delta lo que nos da es, como les acabo de mencionar, ¿no? Una distancia característica de un decaimiento relativo de amplitud. O sea, me da, si quieren, la distancia tal que U sobre U0 vale E a la menos 1. Entonces, es razonable, ¿no? Tirar U0 como magnitud dimensional para hacer el análisis. ¿Les parece razonable? O sea, ¿no considerarlo? Claro, no considerarlo. Y porque no es una variable, ¿no? Bueno, o ¿No, sea, no viene por ahí? ¿por qué? Esperar, no sé si te entendí. O sea, es una velocidad característica del problema, ¿no? Fíjate que yo, de hecho, la velocidad la estoy midiendo, si querés, en unidades de U0. Claro, claro. Entonces, ¿por qué la tiraríamos? O sea, mi propuesta para tirarla es que delta lo que me está dando es una distancia de un decrecimiento relativo entre U y U0. Ok, está bien. Entonces, Buenísimo. no me debería depender de la amplitud de la oscilación. Entonces, con esto, si se convencieron, lo que me queda es omega, que tiene dimensiones de t a la menos 1, y nu, que tiene dimensiones de L cuadrado t a la menos 1. Así que voy a proponer que delta es omega a la alfa, igual me refiero proporcional, no a menos de una constante adimensional. Y cuando comparo dimensiones, Perdón, ¿podrías volver a repetir por qué tiraste la variable? ok, ¿por qué tiré U0? Claro, sí. Sí, fíjate acá, ¿no? Que está bien, acá porque ya sabemos la forma de las ecuaciones, pero para ganar un poco de intuición, delta lo que me está diciendo, o sea, lo que me cuantifica, si querés, es una distancia tal que la amplitud del campo de velocidades decrece un cierto factor respecto de la amplitud de la oscilación, ¿sí? O sea, lo que te da es una medida de a qué distancia tiene influencia la oscilación. Entonces, en ese sentido, o sea, como me va a decir una distancia tal que un decrecimiento es respecto de algo, ¿no? Respecto, en este caso, del lucero. Entonces, con ese criterio lo tiro.
Ok. Bueno. Entonces, Perdón, ahora, esto sí. viene a que ya estás considerando la velocidad normalizada. Claro, pero digo, o sea, si vos pensás en general, algo, o sea, no sé, cualquier cantidad que decrece exponencialmente, ¿no? Sí, Es como que cuando miras el exponente, el factor que te acompaña, no sé, en este caso que tengo i sobre delta, lo que me va a decir es cuánto tiene que valer delta para que las amplitudes, o sea, la relación entre las amplitudes sean 1 sobre e, ¿no? claro, claro, sí. No sé, Nacho, si querés aportar algún otro comentario para tirar algo de luz en esto. A mí me quedó claro. No, creo que está claro. Ok, ok. No, por las dudas. Ok. Bueno, entonces, cuando miramos para cada una de las dimensiones que tenemos, nos termina quedando este sistemita de ecuaciones. Así que beta es 1/2, alfa es igual a menos beta igual a menos 1/2. Así que finalmente de acá lo que nos sacamos es que delta es proporcional a nu sobre... ¿Copié bien esto? Está bien, beta es el que lleva a nu. Nu sobre omega a la 1/2. Fíjense que, bueno, haciéndolo exacto, lo que nos terminábamos sacando es que tiene además un factor 1 sobre raíz de 2 adicional. Bien. Bueno. Esto respecto del problema 10, ¿sí? Vamos ahora, si nadie tiene una pregunta, seguimos. No, todo bien. Bueno, genial. Entonces ahora vamos a hacer el problema 13. El problema 13 se parece al problema que hicimos la clase pasada de un flujo en un plano inclinado, con la diferencia de que ahora va a estar confinado por dos superficies rígidas. Entonces, tenemos esto de acá, este ángulo era θ, este eje y esto x. Esto tiene una distancia fija de... Ahora, la diferencia es que esto es un contorno rígido, ¿sí? Que además, en este problema, se está moviendo, está oscilando de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos, ahí tenemos gravedad, ¿no? De nuevo. Y en la región entre los planos, bueno, tenemos el fluido del que queremos estudiar el movimiento. Entonces, de nuevo, ¿no? Es como la discusión que hicimos sobre las simetrías y las dependencias, sacando el tema de la dependencia temporal, es lo mismo que hicimos para el problema, me parece que era el problema 2. Bueno, no sé, el problema que charlamos el otro día. Entonces, de ahí lo que habíamos llegado es que la velocidad tenía que tener esta pinta. Y ahora, como condiciones de contorno, lo que tenemos es que la placa de abajo está quieta para todo tiempo, así que la velocidad también tiene que ser 0 para todo tiempo. Y ahora lo que tenemos es que en I igual a D tenemos el contorno que está oscilando. Entonces, mirando nada más la proyección en X de la ecuación de Navier-Stokes, lo que tenemos es, bueno, ¿no? Lo mismo que teníamos en el problema anterior, pero ahora tenemos la proyección de la gravedad. Entonces,
fíjense que nuevamente, ¿no? La ecuación es lineal porque se nos canceló el término no lineal. Y lo que vamos a proponer es estudiar este problema por separado, o sea, separar la parte de la oscilación respecto de la parte estacionaria, ¿sí? Entonces, no. Lo que vamos a proponer es que el campo total va a ser la suma de una parte estacionaria que nada más dependa de I y una parte oscilante. Y fíjense que puedo hacer esta separación precisamente por que la ecuación es lineal, ¿no? Porque si no fuera lineal me empezarían a aparecer términos cruzados entre la parte estacionaria y la parte oscilante. Entonces, por un lado, lo que tenemos es que la parte oscilante, nosotros queremos estudiar los problemas ahora desacoplados, la oscilación y el movimiento debido a la gravedad. Entonces, la parte oscilante, la ecuación diferencial que cumple es esto. Y por otro lado, bueno, esperen, ¿no? Vamos a decir las condiciones de contorno. Lo que tenemos es que en I igual a D tiene que valer U0 coseno de omega t, y en I igual a 0 tiene que valer 0. Y por otro lado, la parte estacionaria, que vamos a mirar nada más el movimiento debido a la gravedad, lo que tenemos es, ahora sí, ¿no? Es la misma ecuación que en el problema 2. Y esto tiene como condiciones de contorno que simplemente los dos contornos están quietos. Bien. Entonces, vamos a hacer primero la parte del problema estacionario, que es, acuérdense que lo que habíamos llegado la vez pasada con esta ecuación diferencial, que salía igual por hacer integración directa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sofía? Ahí igualaste a cero porque lo mismo que dijiste antes, que la divergencia era cero y en un punto de cero, entonces es cero en todo ¿En qué parte, perdón? ancho. En la ecuación estacionaria Sí, hiciste la variación temporal de U es cero. sí. De Usaste la que parte porque la estacionaria divergencia es es... 0. Claro, pero ahí usaste, o sea, que la divergencia era cero, el mismo argumento que antes. No, o sea, espera, vos decís respecto de las dependencias del campo de velocidad y todo eso, ¿no? Sí, Fíjate que o sea, las simetrías del problema son como del problema total, ¿no? El hecho de que no depende, de que tenemos simetría de traslación en X, de que, bueno, obviamente, todo como siempre, no en Z, consideramos que no hay está movimiento ni bien. nada. O sea, si querés el argumento para llegar a esto, aplica al problema en su totalidad. Igual después, o sea, sí, además de todo, como fíjate que la divergencia es un operador lineal, ¿no? Así que tienen que también valer por separado las divergencias que la divergencia del U estacionario y la divergencia del U oscilante por separado sea 0. No, ¿no? ¿O sí? Bueno, esperen, no, eso, No sé, o sea, no no te lo quiero citamos. afirmar tanto, pero porque claro, podría pasar que no, bueno, eso no. Pero digo, Igual, sí, la divergencia del campo en su totalidad es 0 y ahí te sacás el tema de que no hay velocidad en I. está bien, perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, igual, sí, me había confundido con otra cosa, pero ahora Espera, ya me quedó claro. ¿con qué? Decime y lo No, charlamos. no, no, está bien, está perfecto. Tipo, ya entendí. Ok, Todo, creo. bueno, Gracias. si no, pregunta de nuevo después.
Bueno, entonces, habíamos llegado a que el campo de velocidad tenía que tener esta pinta, ahora tenemos distintas condiciones de contorno. Entonces, como... Me perdí en por qué no, en por qué planteaste la parte oscilatoria y estacionaria, o sea, el término que va sumando de gravedad, ¿por qué está la parte estacionaria? Porque, o sea, vos te podés separar, si querés, como... O sea, se pueden desacoplar los problemas. Es como una superposición. Claro. Pero ¿por qué el término, o sea, por qué en la estacionaria? Podría ponerla en la de oscilatorio también, ¿no? El término de gravedad. Claro, pero ahí no desacoplas nada, ¿no? Claro, sí. Ah, bueno, lo pusiste porque te conviene hacerlo así. Claro. O sea, yo quiero mirar por un lado el movimiento generado por la gravedad y por otro lado el movimiento que me va a generar la oscilación. Si querés, lo estoy pensando ahora como que el plano, la parte oscilante no está inclinada. Claro, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ahora, ¿estamos todos hasta acá? Sí, creería que sí. Ok. Esperen que creo que ahora me perdí yo. Ah, bueno, estábamos planteando las condiciones de contorno sobre la solución estacionaria. Entonces, ahora lo que tenemos es que en igual a 0 es 0, y acá nos sacamos que B es igual a 0, pero ahora en I igual a D, la vez pasada acuérdense que habíamos planteado la continuidad de los esfuerzos tangenciales, que con una superficie libre eso se terminaba expresando que la derivada del campo de velocidad en la superficie era 0, pero ahora no tenemos eso, ¿no? Lo que tenemos es que la placa de arriba en este problema desacoplado está quieta. Entonces de acá lo que nos sacamos es cuánto vale A. Termina quedando que A vale G sobre 2 nu seno de tita por D. Así que con esto, el U estacionario, que depende nada más de I, se escribe así. O sea que lo que tenemos es... uy, Dios mío. Hacer líneas rectas no es lo mío. Tenemos una parábola. Porque tiene que cumplir que en 0 y en D se anule. ¿Sí? Fíjense que en este sentido termina siendo muy parecido al problema que está en... donde el movimiento se inicia con un gradiente de presión constante. Porque las ecuaciones quedan igual, ¿no? Entonces, ahora, vamos con la parte oscilante. O sea, el problema que estamos pensando ahora es que tenemos, en el problema 10, el que hicimos antes, teníamos que la placa oscilaba en igual a 0 y teníamos como todo el semiplano, y ahora lo que tenemos es una oscilación en una región finita. Entonces tenemos esto así, y acá es donde está, o sea, esta es la placa que está oscilando. Pues si lo miran, de hecho, este problema es prácticamente el problema 11 de la guía. Entonces vamos a proponer de nuevo que queremos escribir la parte oscilante como la parte real de una amplitud por una oscilación a la misma frecuencia que el plano. Y de acá llegamos, cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, llegamos al mismo que hicimos antes, ¿no? O sea que la amplitud cumple esta ecuación. De nuevo, hacemos la misma propuesta que hicimos recién en el problema 10, volvemos a definir delta de la misma manera, que acuérdense era 2 nu sobre omega
raíz. Y entonces teníamos que K es 1 sobre delta 1 más I. Bien. Entonces, de nuevo, ¿no? Planteamos las condiciones de contorno. Ahora no tenemos, o sea, no tenemos en ninguno de los dos contornos I es infinito, así que no podemos tirar alguna de las dos constantes fácil. Así que de pedir que U en I igual a 0 sea igual a 0, lo que nos sacamos es que A más B es igual a 0, o sea que A es igual a menos B. Y después de pedir que en I igual a D la velocidad valga 0, lo que nos va a terminar quedando es que, lo voy a escribir. Esto acuérdense que es básicamente esto, ¿no? Aunque me parece que después, bueno, después lo terminé escribiendo como K, pero bueno, qué sé yo. O sea, lo que termino sacando de acá es que A va a ser U0 por E a la KD menos E a la menos KD. Entonces, finalmente, la parte oscilante es la parte real de todo esto, ¿no? De la amplitud. Y acuérdense, o sea, esto yo lo podía escribir si quieren como... O sea, esto lo que tiene es que K tiene tanto parte real como parte imaginaria, así que no es tan fácil ver... O sea, tiene una parte como de seno hiperbólico y de seno, así que en principio la dejo escrita así. Bien. O sea, si quisieran, esto lo podrían escribir como la parte real de U0 por el seno de KI dividido el seno de KD, teniendo el cuidado de saber que K es complejo y que después tienen que tomarle parte real a todo eso. Bien. Esto respecto de la parte oscilante, ¿sí? Fíjense que de nuevo, ¿no? Delta nos está midiendo lo mismo que medía en el problema anterior, solo que ahora hay como dos situaciones bien distintas, ¿no? Por un lado, si yo tengo que D, o sea, la distancia entre las placas es muy, 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 muy grande, yo voy a esperar muy, muy, muy grande y en particular mucho más grande que delta, ¿no? Voy a esperar recuperar la solución, o sea, nada más en la parte oscilante estoy hablando, ¿no? Recuperar la solución que charlamos en el problema 10, ¿no? Donde teníamos la oscilación y que la amplitud decrecía, que básicamente era apreciable en distancias del orden de delta. Si quieren, después chequenlo, chequen que en ese límite, o sea, que en el límite de mucho mayor a delta, en la parte oscilante van a estar recuperando la solución del problema 10. Y por otro lado está el otro límite, ¿no? Donde tenemos que D es más chico que delta, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que va a estar pasando es que la oscilación no llega, o sea, no llega como a completarse. O sea, oscila, pero no decae la amplitud. Eso les sugiero si quieren, si se manejan más o menos con Python, ponerse a jugar un poco con las soluciones. Eso está bueno. Eso igual es parte del problema 11, que se los dejo para que lo piensen ustedes.
lo que les quería terminar de contar es básicamente el problema 2.13, que es el que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Nos pide calcular o estimar mediante el análisis dimensional la dependencia funcional de la potencia media que entrega el plano superior al fluido, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros teníamos que el campo de velocidad va a ser la suma de la parte oscilante y de la parte estacionaria. Entonces, por un lado, la potencia, ¿no? Es la derivada del, es trabajo por unidad de tiempo, y el trabajo es fuerza por distancia. Pero ahora lo voy a pensar, o sea que la potencia va a ser fuerza por velocidad. Y ahora si lo pienso por unidad de área, porque yo no estoy pensando como en la profundidad que tiene el plano, la fuerza va a ser el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones tiene esta potencia por unidad de área? Va a tener dimensión de esfuerzo por velocidad, que termina siendo masa por T a la menos 3. Y la potencia media es simplemente 1 sobre tau, la integral entre 0 y tau de dt por b de t. Bueno, a ver. En cuanto al esfuerzo que tengo que considerar, obviamente, ¿no? Va a ser el esfuerzo tangencial, ¿no? O sea, va a ser el esfuerzo viscoso, que en este caso va a ser nada más la componente XY. Igual en este caso no nos vamos a... Bueno, nada, no voy a decir más que eso al respecto de eso. Fíjense que la parte del esfuerzo que tiene una contribución debido a la gravedad no me va a estar aportando a la potencia media, básicamente porque en una mitad está siendo el desplazamiento en el mismo sentido que la fuerza, y como en la otra mitad del periodo, la fuerza está en el sentido contrario al desplazamiento, así que no voy a mirar, no voy a considerar, si quieren, el aporte de la gravedad a la potencia media. Entonces, fíjense, ahora tenemos que decidir qué variables... Sí. ¿Podrías repetir eso que dijiste recién? Sí, lo que yo digo es que, o sea, en primer lugar, el esfuerzo en este problema completo va a estar, o sea, el esfuerzo sobre la cara en igual a D va a estar compuesto, por un lado, por la parte oscilante y por otro lado, por la parte estacionaria. Entonces, a continuación lo que digo es que, bueno, como yo estoy mirando potencia media y la placa está, o sea, el desplazamiento que hace la placa es periódico, ¿sí? La parte... ¿Cómo? Igual prefería lo de gravedad, que por qué no aporta trabajo. Claro, a eso iba. O sea, vos lo que tenés es que, fíjate que la parte del esfuerzo, de la gravedad es constante, ¿no? No depende del tiempo. Porque justamente lo que tenemos es un problema estacionario, ¿no? Sí. Entonces, vos lo que tenés es que el desplazamiento que hace la placa es un movimiento periódico. Así que en una mitad del periodo, el movimiento es en el mismo sentido que la fuerza, y en la otra mitad es como en el sentido contrario. Entonces, como que le entrega y le saca energía, si querés. Pero en el valor medio, en un periodo, no quedan, o sea, promedia 0 eso. Claro, gracias. De nada. Bueno, entonces esto lo que nos dice es que esencialmente no vamos a considerar a G como una variable dimensional relevante, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que ahora en la parte oscilante, la longitud que es verdaderamente relevante para el problema, o sea, que cuantifica hasta qué distancia se aprecia la oscilación debido a la viscosidad, es delta, ¿sí? Entonces, lo que tenemos como variables son U0,
delta, y en este caso voy a poner mu, simplemente porque preciso algo que tenga unidades de masa, ¿no? O sea, si pusiera la viscosidad cinemática no me alcanza porque no tengo nada que me corrija las dimensiones de masa. Bien, entonces, con esto proponemos que la potencia media se escriba como U0 a la alfa por delta a la beta por mu a la gamma. Cuando lo miro sus dimensiones, que tengo, tiene dimensiones de velocidad a la alfa, dimensiones de longitud a la beta, y esto tiene m, a la gamma. Y bueno, hago el juego de siempre, ¿no? Miro dimensión por dimensión. Y t. Entonces, lo que sacamos de acá es que alfa es igual a 3 menos gamma, que esto es igual a 2, y de acá tenemos que beta es gamma menos alfa, o sea, igual a menos 1. Finalmente, entonces, lo que nos termina quedando es que la potencia media es proporcional a mu por delta a la menos 1, U0 cuadrado. Ah, y en esto, perdonen, porque no sé si me faltó, o sea, si lo dije, que por qué no consideramos la frecuencia de oscilación omega como una variable dimensional, ¿lo dije? Ah, no, creo que no. Ok, bueno, no la estamos considerando porque fíjense que justamente la potencia es una cantidad que está, o sea, yo integro en un periodo de oscilación y normalizo, ¿no? Respecto a ese periodo de oscilación. Es como que me quiero, en cierta manera, independizar de del periodo. O sea, igual fíjense que está metido, o sea, que va a entrar indirectamente debido a delta, ¿no? Pero acá estamos pensando delta como dimensión, longitud característica del problema. Está bien. Bueno, eso es el problema 13. Con esto que les conté hoy, deberían poder completar los problemas que les quedan de la guía. No sé si quedó alguna duda. Sí, ¿podrías repetir lo de la gravedad? ¿Por qué no la considerás? Porque, o sea, cuando hablamos de cantidad de variables y de dimensiones, o sea, yo entiendo que así queda, que podés resolver, ¿no? El sistema de ecuaciones de las dimensiones. Pero Sí, todavía no entiendo bien los argumentos por los que vos podés agarrar una variable y no considerarla, ok. O sea, yo nada acá, de eso. justamente como estamos mirando los problemas, si querés, desacoplados, em, la razón por la que, está bien que yo acá, o sea, quiero considerar, si querés, la potencia del problema completo, ¿no? Pero cuando pienso la parte del esfuerzo que viene debido a la gravedad, lo que veo es que esa fuerza que es constante, que no depende del tiempo, lo que va a pasar es que en una parte de la oscilación de la placa de arriba, la fuerza y el desplazamiento son paralelos y en la otra mitad son antiparalelos, ¿no? Entonces, en valor medio, en un periodo de oscilación, no tengo potencia media debido a Está bien. la fuerza por la gravedad. Claro, claro. O Entonces, sea, con la oscilación, junto con la oscilación, la gravedad hace que el promedio tenga aporte nulo. claro, exactamente. Entonces si yo quiero considerar, bueno, digo, ok, ¿qué variables entonces van a ser relevantes para la potencia media? No voy a considerar la gravedad porque me va a estar sumando, si querés, una variable dimensional más que lo único que va a hacer es que me complique más la cuenta. O sea, no es solamente, uno lo hace con intención de simplificar la cuenta, pero también como con algún cierto argumento de por qué es razonable tirar una cantidad o no tirarla. Claro, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Yo por mí estoy. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y después seguimos con las consultas.